Revisando en mis papeles, me acordé que yo había hablado del trabajo hace unos meses aquí en la iglesia. Y entonces, cuando a mí me dicen que hable de algo, digamos, y que no soy experto en este tipo de cosas, porque mi trabajo no es ser predicador ni nada así, sino que Dios me ha puesto aquí, algunas veces me han dado este tiempo para compartir con ustedes. Le pido primero reflexión al Señor para que me ayude a decir las palabras correctas y me comienzo a preparar ahí primero sin escribir nada, sino y Dios me comienza a decir a dar algunas ideas que llegan a mi mente. Algunas las logro concretar, otras no, y digo yo, mira, yo pensé eso, no, ya no lo hago. Y ahí voy pensando en esas cosas. Y sucede siempre, y esta vez también, de que el Señor me habla. Todavía ahora en la clase vimos algunos temas y dice, mira, el Señor, esto lo hubiera dicho hoy en la predicación. Me senté con algunas personas esta semana y me hablaron cosas y de pronto las voy a mencionar, tal vez algunas están por aquí, porque me dijeron cosas que tal vez hoy les mencionaron y creo que puede ser que Dios me estaba hablando. Yo admiro mucho a la gente que dice que Dios le habló, así, y entonces eso es muy contundente, porque si Dios habló yo no puedo decir nada, ¿verdad? Entonces, me pasó y tal vez pueda contribuir al mensaje de esta mañana. Lo primero que me dijeron es que nadie se iba a acordar de lo que yo hablé hace unos meses, ¿verdad? Y nada más, tal vez algunos recuerdan que le pedí a doña Ninfa y a Ginette que estuvieran conmigo aquí adelante y ellas estuvieron haciendo ahí unas cosas. Eso fue lo que yo dije, seguro no se acuerdan. Pero lo que ellas hicieron y tal vez los que estuvieron ese domingo se acuerdan de eso. Y estuvimos hablando del trabajo y entonces celebrando el Día del Trabajador puse segunda parte, ¿va? Qué optimista que se acuerden de la primera. Y es que alguien me dijo, no, yo no me acuerdo de nada, si quiere la repite, ¿verdad? Por ahí anda sentado con camisa amarilla. Entonces me dijo que no, nadie se iba a acordar, si quería daba la misma, pero mi conciencia no me lo iba a permitir. Entonces, pues decidí, por eso aparece ahí la segunda parte. Espero que esta segunda parte sea mejor que la primera, porque las segundas partes no son tan buenas como las primeras, ¿verdad? Carla dice que sí. Entonces, bueno, nada más. Llegamos ese día a algunas conclusiones rápidas, pero que creo que podríamos, yo puse, ya todos sabemos, pero bueno, tal vez si usted no sabe, no importa, porque tal vez hoy le recuerdo. Primero, Génesis 1:1 dice que Dios trabaja, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios vago, no es un Dios que anda por ahí durmiendo y descansando todo el día, no, Él trabaja y sigue trabajando. Y hoy seguro allá en la Carit nació un bebé y Dios lo trajo al mundo, ¿verdad? Qué maravilla. Y hoy está haciendo un milagro y hoy nos está cuidando y Él está pendiente de nosotros 24/7. Increíble, ¿verdad? Dios sigue trabajando, su obra no ha terminado. Entonces, ese es nuestro Dios, Dios trabaja. Segundo, Génesis 1:28, y el que lo piense, qué tristeza, porque no es así. Trabajar no es un castigo, ¿verdad? Y se acuerdan que Adán y Eva les encomendaron una tarea antes de que pasara todo lo del pecado y todo aquello de la culebra que apareció, no. Ellos ya trabajaban, eso no es un castigo. Y es lindo, ¿verdad? Y cuando a alguien le ha faltado trabajo, aquí oramos para que consiga trabajo. Y los que tenemos trabajo y trabajamos en lo que nos gusta, amamos eso, ¿verdad? Entonces trabajar no es un castigo, es un privilegio, es una bendición. Tercero, somos administradores de lo mucho o de lo poco que Dios nos ha confiado. Y recuerden ahí en Mateo 25:14-30, la parábola que cuenta Jesús de los talentos. ¿Se acuerdan? Y tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Que somos administradores de lo mucho, de lo poco que el Señor le ha dado. Pueden ser bienes, pueden ser habilidades, pueden ser un montón de cosas que el Señor nos ha dado. Cuarto punto, trabajamos como si fuera para el Señor, ¿verdad? Todos creemos eso, o pienso que la mayoría creemos eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ok, aquí los únicos que trabajan para el Señor son Roberto, doña Patri, don Nico y Alicia, ¿no? Porque ellos sí trabajan para la iglesia y gracias a Dios por eso, porque la iglesia puede tener personas que dedican ya su tiempo y es su trabajo diario, los que trabajamos como
profesores, los que trabajamos como terapeutas, los que trabajamos como maestros, los que somos abogados, los que vendemos seguros, los que estamos pensionados, los que estamos como enfermeros, como educadores. Estas personas también trabajan para el Señor. Algunos creemos eso. No puede ser que yo hoy me ponga la camisa de pastor o de maestro aquí en la iglesia y mañana voy a mi trabajo y ya no soy cristiano. Ya eso es aparte. Ya sirvo ¿a quién? A mí mismo, ¿no? Pensamos muchos de nosotros que también es trabajar para el Señor. Y espero que coincidan conmigo porque es parte de la vida. No es de que yo me olvide de todo lo que aquí hablamos y trabajo en lo que sea. No, trabajo también para el Señor, para construir una sociedad mejor. Tenemos hermanas que están estudiando para arquitectura y ellas van a diseñar edificios que van a ser buenos y van a ser seguros para que la gente se pueda reunir acá o en donde sea. Y eso es una bendición, porque tenemos gente que se prepara en eso. Y quinto punto, para el sustento diario, ¿verdad? Cierto, hoy tenemos aquí todas estas comidas que traemos para la obra social de nuestra iglesia, y no fue que llegaron de gratis, alguien tuvo que pagarlos, ¿verdad? Alguien sacó un poquito de su dinero, o mucho, y trajo estas cosas que tenemos acá. En la parte inferior de cada filmina les estoy poniendo algunos textos de proverbios. No los voy a leer, pero sino para que usted se los lleve. Hace 3 meses más o menos leímos proverbios y fue de mucha bendición. Y parte de lo que decía Roberto en la reunión que tuvimos es que si uno recopila los versículos que están relacionados con un tema, en este caso del trabajo, pues se entiende mejor, porque proverbios habla un poco así de todo a la vez. Ahí se los pongo y si usted quiere seguirlos ahí, por eso es que están en las filminas. Ok, entonces, para resumir, el trabajo es un privilegio otorgado por Dios, es una forma de colaborar con Él en su obra en el mundo y un medio para proveer para nuestras necesidades y para nuestras familias. Esa fue la conclusión que llegamos ese día, más o menos, y se la resumí así. Ya todos se acordaron entonces de lo que yo hablé ese día, ¿verdad? Eso. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a tratar de dar un segundo paso, porque hablamos del trabajo ese día y llegamos a esas conclusiones y tal vez ustedes coinciden conmigo o no. Pero bueno, ¿para quién trabajamos? Segundo paso, segunda parte, ¿para quién trabajamos? Bueno, yo decidí un poquito de ilustrarlo más de que profesiones que tenemos aquí en la iglesia muy variadas, que habláramos un poco de las generaciones. Y yo creo, si mal no estoy, es que aquí habemos de todas las generaciones que les voy a decir ahorita. Tenemos una generación que va más o menos, creo que no hay nadie aquí que haya nacido antes de 1920. Si es así, hágamelo saber porque tendríamos que darle un gran aplauso, porque está todavía con nosotros, tendría más de 100 años y no tenemos en la congregación nadie de 100 años. Ojalá que muchos lleguen, ¿verdad? O que lleguemos. Pero bueno, entonces hay una generación que se llama la generación silenciosa. Esta generación se conoce así porque no sabemos tanto de ellos, ¿verdad? Y se caracteriza por ser gente que fue muy disciplinada y muy buena para trabajar, ¿verdad? Porque básicamente trabajaban con sus manos, todas las cosas que muchas veces o que hoy hacemos con máquinas, con transportarnos de un lugar a otro, todo eso ellos con eso no contaban en esa época. Y entonces esa generación es conocida de esa manera y les tocó vivir la Gran Depresión, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Y pues fue una generación que se conoce así. No sé cuántas personas hay aquí de esa generación, sin que me digan la edad, por supuesto, pero ¿habrá alguna persona que está ahí de 1940 para atrás? Nadie. Bueno, puros güeyes. Ahora todos somos de la generación Z. Bueno, entonces tenemos los baby boomer
que son de 1946 a 1964. Y estos rangos podrían cambiar dependiendo de donde uno tome la información, pero estos se llaman los análogos. Son hijos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí les cuento algo, que yo nací ahí y todos mis hermanos nacimos ahí, ¿verdad? En esa generación. Y dice que el boomer, ¿verdad? Es el boom. ¿Por qué? Porque esa generación fue muy productiva. Nosotros éramos 6 y éramos poquitos. Y a esta iglesia venían unos tales Ramírez que eran 10. Y venían unos tales Picado que eran 10. Y venían unos tales Borges que eran 6, ¿verdad? Y venían muchas familias muy grandes. Y ya no vienen tan grandes. Pero por eso era el boom, ¿verdad? Y algunos ahí todavía, en la generación que siguió, lo siguieron. Y todavía hay unos perdidillos que tienen bastantes hijos, ¿verdad? Pero qué dicha que esta generación esperaba el periódico, ¿verdad? Y leía las noticias, y el día lunes, ¿verdad? Queríamos ver la foto del equipo de nuestro, el que ganó ese día, porque aquí ya sabemos que Saprissa ganó anoche, ¿verdad? Que le metió 5 a Grecia, fácil, ¿verdad? Entonces, pero eso ya se sabe siempre. Entonces, el periódico, ¿verdad? Aquí leíamos las noticias y muchas veces, y tal vez los que están más adelante dicen, ¿cómo? Lee las noticias de ayer. ¿Qué es eso? Hace tiempo yo ya las sabía. Entonces, esto era vendido y usted en las esquinas se lo encontraba, así por puños, y se iban rapidísimo. William, usted sí se acuerda. Entonces, además, en esa generación, alguien nos regaló esto, ¿verdad? ¿Saben qué es esto? Lo más, Josué, ¿usted sabe qué es esto? No, Josué no sabe qué es. ¿Dylan tampoco? Ok, resulta que mientras pueda responder. Sí, yo sé. Don José lo va a saludar para yo ponerle el tema a lo que le dije en el arranque del programa. Bueno, y sí sirve, ¿verdad? Y unos amigos me lo regalaron ahora que cumplí 60 años, imagínense. No sé por qué, pero en las mañanas lo oigo. Me gusta más que oírlo del teléfono. Y el radio era así, y nos sentábamos alrededor en la sala a escuchar una novela, a escuchar las noticias, a ver quién había ganado las elecciones. Y eso pasaba, ¿verdad? Y ahí existen todavía, yo no sé el que hace esto cuántos vende al año, pero bueno, después de eso llegó la generación X. Bueno, perdón, ¿cuántos hay entre el 46 y 64? Ahí, levanten la mano, levantemos la mano. Híjole, no hay muchos, pero hay sí nos notamos, Gracias por levantar la mano. Generación X, ok, yo creo que pueden ser mayoría. Y ya empezaron, que fueron los que fueron jóvenes en los 80s, ¿verdad? Ahí los tuve algunos en la sociedad de jóvenes en esa época y fue muy bueno, ¿verdad? Y viajábamos en un carro y bien apretaditos. El otro día metí a uno de los muchachos en el carro y solo 2 me cupieron en la cajuela. Antes me cabían como 5, ¿verdad? Algo pasó. Pero entonces, esos van del 65 al 79 y son emigrantes digitales. Ellos ya comenzaron a recibir algunas informaciones y empezaron ya a tener algunas cosas donde grababan videos. Y esta otra cosa, ¿alguien se acuerda de qué es esto? Ya Josué sí sabe eso, qué dicha. Este es el VH. El VH era muy importante porque podíamos ver películas, podíamos grabar cosas que pasaban en la casa y después nos reuníamos todos a verla. Y el VH estaba aquí uno atrás y el único que era socio era Carlos y todos le pedíamos el número para ir a alquilar una película, ¿verdad? Eso era el mundo de la generación X y ellos empezaron a ver cómo cambiaron las cosas. Y después llegaron los de la generación Y, que van del 80 al 2000. Y puede ser que usted esté ahí en medio y no quiere decir que una cosa de los de antes no la tenga usted, pero aparecieron las computadoras y aparecieron algunos celulares que los primeros eran muy, muy difíciles de manejar porque esos
eran unos ladrillos, sí, y algunos quedamos fregados aquí de la cintura porque pesaba mucho, ¿verdad? Ese celular. Pero hoy no. Hoy yo quería saber cuál es la temperatura. Oye, Siri, ¿qué temperatura estamos? Estamos a 24 grados ahora mismo. Estamos a 24 grados, ¿verdad? Y eso habla el teléfono. Una vez, me acuerdo, Carlos también llegó y me dijo que había un aparato que vendían y me empezó a decir un montón de cosas de todo lo que hacía este aparato y yo le decía, pero yo no ocupo tanto. Y no, yo no ocupo internet, ¿para qué todo el día? ¿Para qué? Si yo puedo llegar a la oficina y revisar el correo. No, ocupo todo el día el internet. El otro día andaba de gira y se apagó el internet en el mundo, no sé qué pasó, ¿se acuerdan? Hace como 2 años o 3 años. Y yo no sabía qué hacer y yo le decía, Nori, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Porque sin el teléfono ya no podía ir a ningún lado. Y esa fue la generación Y. Y llegó la generación Z, que es la del 2001 al 2000. Generación Y, ¿cuántos sabemos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos sabemos? No, hay bastantes. Hay unos que no levantan la mano, ¿verdad? En ninguna de las generaciones, eso. Tenemos la generación Z, que son los nativos digitales. Ya cuando ellos nacieron, existían estas cosas. ¿Qué es esto? Una bocina. Bueno, les cuento que yo trataba hoy de traer un ejemplo y no pude ver cómo funcionaba esta cosa. Pero esta te conecta con el mundo y le pregunta a uno cualquier cosa. Y ella le va a decir, y usted sin moverse, y póngame la predicación de hoy de la iglesia y se la va a poner. Hermanos, esta es la generación que hoy tenemos totalmente digitalizada. ¿Quiénes están de esa generación aquí? ¡Y qué bien! Estos son el futuro ya de la iglesia. Ellos son las personas que van a dirigir la iglesia dentro de 2, 3 años. Ojalá. Y tenemos la más bella de todas, ¿no, Richard? La generación alfa. Sí, ya llegó la alfa. Y dice que desde el 2011 en adelante. ¿Cuántos hay desde 2011 en adelante aquí? Allá está, ahí está Leo. Véanlo, qué belleza de chiquito. Y esa es la generación alfa. Y tal vez lo reconocen porque ese chiquito ya está viendo una tablet, ¿verdad? Y para él eso existió toda la vida. Y ven esa generación, ven esos chicos, se les hace familiar. El colegio, Andrea, algunos chiquillos lo hacen eso. O hay que decirles que no lo usen en el colegio. Y este es el mundo que hoy vivimos, ¿verdad? Esta generación es sobre todo la alfa y es la que tenemos que orar más por ellos y por la generación anterior, que son la Z, que son las personas que van a estar dirigiendo el mundo en los próximos 20 años y que van a estar tomando decisiones y serán posiblemente, dicen de las cosas que estuve leyendo, que serán los que vivirán más, llegarán fácil a 100 años y experimentarán cosas que nosotros todavía no hemos visto. Y en general estas clasificaciones de las generaciones son útiles para que nosotros sepamos cuáles son nuestras diferencias. Y qué bueno que hoy podemos nosotros estar aquí sentados y no decir, no, aquí solo es esta generación vamos. Algunas veces cuando uno pasa los años y dice, no, yo aquí ya no calzo, ¿verdad? Pero nuestra iglesia afortunadamente tiene las puertas abiertas para todos. Y es entonces cuando yo, en lo que quería hoy compartirles, aparte de estos datos que resultan siempre interesantes, es qué dice la Biblia de esto. Y es cuando yo hoy les traigo el reto de que como trabajadores que somos, en el lugar donde Dios le haya puesto a usted, pueda reflexionar con esto. Este versículo viene a mi vida cada cierto tiempo y lo tengo ahí como siempre como un reto y son de esos versículos de la Biblia que yo siempre recuerdo. ¿Y qué tal si lo leemos? Entonces dice en Romanos 12 del 1 al 2, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se conformen a este mundo,
sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Así podrán discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este versículo comienza con algo que los abogados conocen bien, y Tere nos puede decir eso, que es un por tanto, ¿verdad? El por tanto de una sentencia se lee hoy y pa. Pero lo que respalda es el por tanto, ¿cierto? Más o menos, Tere por ahí anda. Tere, que es abogada, sabe mucho mejor qué quiere decir eso. Pero el por tanto es, ok, yo les digo unas cosas y ok, ya usted las sabe. Por lo tanto, digo lo que sigue. Entonces, cuando Pablo comienza a decirle a los romanos, por lo tanto, hay 11 capítulos antes de ese, correcto. Y entonces, ¿de qué hablaba eso? No los vamos a leer hoy, pero hablaba de dos cosas, de lo difícil que es cumplir la ley y por lo tanto somos justificados, ¿verdad? Por misericordia de Dios. Y entonces nosotros, siendo pecadores, Dios aún así nos perdonó, porque nadie podía cumplir la ley, pero por gracia somos salvos. Ese es el mensaje que habla Romanos del 1 al 11, más o menos, y explica esa forma y lo que nosotros diríamos el plan de salvación, ¿verdad? Entonces, vean que el por lo tanto quiere decir que hay un segundo paso, ¿ok? Es un segundo paso. Ya él terminó de exponer en los 11 capítulos, que hay que leerlos porque son maravillosos, y luego empieza a hablar de por lo tanto. O sea, ya todo eso está hablado, ya todos estamos aquí y espero que sí. Creemos que Dios nos salvó, que Dios nos amó y que somos salvos por fe. ¿Ok? Pero entonces, vamos a tomar algunas partes de este versículo, de estos dos versículos, y que son ahí mi interpretación. Por misericordia de Cristo. Tenemos que recordar que por misericordia de Cristo estamos aquí. Que por misericordia de Cristo nos sanó, que por misericordia de Cristo muchos pudieron terminar en la escuela, muchos pudieron terminar el colegio. Que por misericordia de Cristo esta iglesia existe todavía a pesar de la pandemia. Y entonces nos vamos a quedar agradeciendo, y entonces el versículo nos motiva a decir, ok, por toda la misericordia, porque Dios fue tan grande, hay que dar un segundo paso. No puede ser que nos quedemos aquí dando gracias y gracias y gracias y no hagamos nada. Por la misericordia de Cristo. Segundo punto, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque por esa misericordia vamos a hacer un sacrificio vivo, santo a Dios. El viernes alguien aquí en la iglesia de la iglesia me contó algo que digo yo, esto lo tengo que contar. Ayer sábado iba a dedicar toda la mañana en unas ventas de la iglesia. Iba a dar una clase en la tarde para niños y en la noche iba a estar en el grupo de la iglesia. Increíble, ese es un sacrificio. Es una devoción, unos deseos de servir, de estar cerca de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por personas así, porque no se quedaron quietas, no se quedaron durmiendo todo el sábado, no se quedaron viendo tele. No encontraron una justificación, porque sí la hay siempre, ¿verdad? Tengo que estudiar, tengo que preparar esto, tengo que descansar, está el mejor partido, ayer jugaba el Real Madrid y había que verlo. Entonces, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice, y es que uno se puede sacrificar a hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿cierto? Y lo hemos hecho, a veces nos equivocamos, pero santo, agradable a Dios. Dios sabe nuestros corazones. Incomódese un poquito. Ahora dicen los muchachos, salga de la zona de confort, ¿verdad? Incomódese un poquito. No todo es para adentro, hay también que dar, hay también que compartir.
Y la parte tal vez más importante que quisiera hoy que nos llevemos en nuestro corazón, transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. Y es difícil, sobre todo para los que somos de las generaciones más viejitas, transformarnos. Lo que teníamos en los años 80, por ejemplo, es que todo el que predicaba jamás podría estar sin corbata y saco aquí de pie. Y yo hoy me atreví a venir y yo le decía a Roberto, qué pena, no traje la corbata. Pero ya nos adaptamos un poco a los tiempos. Y son cosas que han ido cambiando poco a poco, ¿verdad? Pero la iglesia se tiene que transformar. Se ha ido transformando. Y tenemos que dar respuestas para las generaciones que vienen. Y no es sencillo. Hace poco tuvimos una reunión aquí en la iglesia y decíamos, bueno, para los que nos quedan menos años de servicio, menos años en el sentido de que los que vienen serán 30 si tenemos suerte, 40 tal vez, quién sabe, pero los que están más pequeños y más jóvenes sí pueden ver el futuro todavía. Y nuestra iglesia tiene algo. Algunos hermanos nos llamaron un día. Aquí había un pastor que algunos conocen que se llama Don Guido Picado, y Don Guido un día nos dijo a algunos que éramos muy jóvenes, Machillo, así nos decía él, hoy le toca predicar. Tal vez vio algo en nosotros, tal vez pensó que servíamos para algo. Machillo, hoy le toca dar la clase. Machillo, hoy le toca dirigir. Y así fue como aprendimos en aquella época que el Señor nos llama. Y saben que a la iglesia no le deberíamos decir que no nunca, porque si alguien ve en usted una cualidad, hay que estar abierto a recibirla. Y no tenga miedo. Esto es de valientes muchas veces, pero de gente que quiera sacrificarse, de gente que quiera servir. Entonces, transformándose por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cómo nos renovamos? Aquí hay muchachos que van a la universidad, que van a prepararse. Aquí hay personas que trabajan en lugares donde hay un desarrollo tecnológico, que están en lugares donde sirven a personas con muchas necesidades. Y entonces ahí es donde podemos estar siempre renovando nuestro entendimiento. Y ellos traerán nuevas ideas y nuevas cosas para nuestra iglesia, como las trajeron algunas generaciones que ya pasaron. Y ese es el reto, renovarnos siempre, porque a raíz de este versículo yo dije un día, bueno, no puede pasar más de 3 meses sin que yo aprenda algo tengo que estar aprendiendo. Y aprende uno y las enseñanzas se acumulan. Y algunas veces lo que usted aprendió hace unos 10 años se da cuenta de que estaba equivocado y lo rectifica. ¿Cierto? Teníamos algunos comportamientos que pensábamos que eran buenos y después dijimos que ya no. Para discernir cuál es la voluntad de Dios. Si tenemos un lugar donde servimos, donde quiera que usted esté, y estamos hablando de que en nuestro trabajo de estudiante, de ingeniero, de educador, etcétera, el trabajo donde estemos es discernir la voluntad de Dios. Que nuestras acciones reflejen cuál es la voluntad de Dios. Y con eso podemos hacer que nuestra congregación, que nuestro espíritu, que las personas que estén al lado nuestro sean bendecidas por eso. Y el versículo es maravilloso. Y lo podríamos concluir que debemos de reflejar la misericordia de Dios. No puede ser que usted sea una persona que actúe como todo el mundo, ¿verdad? El transformarse quiere decir eso. Nos llama a ofrecernos el reflejo de la misericordia de Dios es eso. Somos personas diferentes. Ojo que no somos personas perfectas, somos personas perdonadas, ¿verdad? Y andamos por ahí buscando que el Señor nos ayude a perfeccionarnos, pero no lo somos. Nos llama a ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo. Hay que sacrificarse, para el trabajo que usted haga hay que sacrificarse de una u otra manera.
Y no nos conformemos al mundo, renovando nuestra mente para discernir la voluntad de Dios. El mundo va, y ahí si yo le pregunto a este teléfono qué hay que hacer, y él me dirá, así de fácil, ¿verdad? Y hay unos muchachos y ahí que tienen un montón de ¿cómo se llaman? YouTuber, y hay unos, ¿qué más hay? Streamers que nos dicen qué hacer y cuál es la vida divertida, y está bien, pero analicémoslo. Y no es ir con la corriente que el mundo va, no nos conformemos a eso, renovemos nuestra mente para discernir la voluntad de Dios. Cuando vivimos de esta manera estaremos más cerca de experimentar la paz y la bendición de Dios en nuestra vida y de las personas que nos toca servir. Hermanos, este es el mensaje que yo quería hoy compartirles y retarnos. A todos de una u otra manera Dios nos llama. Hace, no sé, tal vez unos 30 años, tal vez menos, el pastor que estaba aquí predicando llamó y le dijo invitó a la congregación a ver si alguien, y fue muy específico, dijo, ¿alguien de aquí querrá ser pastor? ¿Alguien de aquí querría servir al Señor de una manera seria? Es el viento. Eso quiere decir que ya tengo que terminar. Y me acuerdo muy bien, como si fuera ayer, tal vez, supongo que Ninfa y Daniel se acordarán, que pasó un muchacho como de 13, 14 años creo, adelante, y dijo que quería ser pastor. Y hoy es el pastor de la iglesia. Y así pasaron muchos y se fueron a ser pastores en otros lugares, y esta iglesia ha sido así. Yo no sé, pero ¿querrá alguien ser pastor aquí? Dentro de un tiempo, prepararse, ir a estudiar. ¿Querrá ser misionero? ¿Querrá servir a la iglesia? Tal vez Dios le está tocando su corazón. Cuando yo estaba muy joven y como esto de la iglesia siempre me apasionó mucho, yo decía, ¿querrá Dios que yo sea pastor? Y lo tuve pensando mucho. Para gloria a Dios no lo fui, no fue pastor, pero tal vez Dios lo llamó a usted para trabajar en un hospital, para trabajar en una empresa, para servir en un colegio, en una escuela, enseñando a personas, siendo de bendición en la comunidad donde vive. Y todo lo que hagamos, hermanos, que podamos hacerlo de la manera que nos enseñan Romanos. Termino diciendo lo que dice Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, entendiendo aquí que la obra del Señor no es solo acá, es donde Dios lo haya puesto a usted. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga para que el trabajo que tenemos sea hecho de la mejor manera, que entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros y que el trabajo que hacemos sea para la honra y gloria del Señor. Muchas gracias, hermano.